A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. RCR, contigo, contigo, María Corina Machado. María Corina, María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad, María Corina. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es para mí un enorme placer y una gran responsabilidad estar aquí con ustedes en estos minutos que vuelan en RCR Radio Caracas Radio, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Ulitza Arcaya, en la producción de nuestro programa Justo Navarro, César Umbría y Malala Nogales, que estuvo ayer de cumpleaños, así que un besote, mi querida Malala. Y en el control, José Gregorio González, un beso gigante, Euler Guillén, gran amigo, cantautor venezolano, puro talento. Y hoy me siento muy honrada porque voy a compartir esta conversación con dos venezolanos de lujo, dos venezolanos que no están en su país, pero donde siguen construyendo y luchando por una Venezuela libre. Han pasado muchas cosas esta semana que afectan el ánimo de los venezolanos y muchos nos preguntamos también cómo este enorme ajedrez geopolítico en el que Venezuela es una pieza, y a veces sentimos que nos empujan o nos ignoran algunas fuerzas transcontinentales, se ven afectadas. Estamos hablando, por supuesto, del caso del juicio contra Alex Saab y su proceso de extradición a los Estados Unidos, que parece ya casi inminente. Descubren al Pollo Carvajal porque tenía un año escondidito en Madrid. No lo vio ubicado la policía española. Vemos un nuevo informe de Michelle Bachelet. Este jueves se anuncia que la misión de verificación de los hechos, la misión independiente de la ONU, va a emitir otro informe. Ya fue demoledor el del año pasado. Recordemos que acusó a Maduro de ser coautor de crímenes de lesa humanidad. Y en este contexto tienen lugar unas conversaciones en México entre unas partes que para algunos representan dos minorías de la nación venezolana, pero donde se están discutiendo temas que son de máxima relevancia a los efectos de poder avanzar en el desmontaje de esta estructura criminal y liberar a Venezuela. Por eso quise arrancar esta conversación con tantas cosas sobre el tablero con Ivo Hernández. Ivo es venezolano, aunque vive en Alemania hace mucho tiempo, es periodista con estudios en liderazgo y en resolución de conflictos. También es economista y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Münster en Alemania. Y por supuesto, es guerrero del teclado. Eso es muy importante, Ivo, porque en estos tiempos es increíble la censura que han impuesto los medios de comunicación y la tiranía, pero las redes permiten que los mensajes lleguen. Bienvenido y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por permitirme dirigirme a tu ciencia. Un detallito, economista no, sí, pero ciencia política. Los economistas y nosotros nos miramos feos los dos, pero nos queremos mucho en el fondo. Después te cuento cómo es la relación entre ingenieros y abogados. Exacto. Mira, yo la tengo muy cerquita. Mira, hay miles de temas que quiero hablar contigo. Vamos a empezar primero por lo más grande y después vamos a aterrizar en Venezuela. Tú has hablado mucho del tema de soberanía nacional y soberanía criminal, ¿no? Y lo que implica el avance de estas redes criminales en distintas zonas del mundo. ¿Cómo ves tú las democracias de Occidente hoy entendiendo este fenómeno y defendiéndose o los enemigos y las principales debilidades de Occidente están dentro del propio Occidente ante la incapacidad de entender estos procesos? Sí, gracias primero por esa pregunta. Voy a tratar de ser lo más conciso posible de un tema que es amplio y que no me pertenece, lo han analizado varias personas. Incluso puedo citar al pensador español Antonio Escotado cuando le decía la culminación de todo esto es el abrazo Chávez-Ahmadinejad.
él lo llamaba así, la unión de esa izquierda posmuro que se ha reinventado y que tiene una especie de tendencia hegemónica y que busca cooptar gobiernos de distinta manera, como sea, utiliza el narcotráfico y que tiene alianzas con el terrorismo islámico. Esto es una cosa muy peligrosa. De hecho, cuando uno se pone a ver los elementos que aparentemente están sueltos, porque esto parece como una especie de cotufas que están explotando permanentemente de cosas disímiles, no lo son tanto. ¿Qué puede tener en común un sujeto como Alex Saab con un sujeto como el Pollo Carvajal? Bueno, en principio, lo primero que hay que decir, estos son sujetos que vienen de este régimen venezolano, lo cual implica un alto nivel de chapucería. Es decir, no vengamos a hablar aquí de James Bond, Carvajal no es James Bond, pero es un sujeto que manejó muchísimo dinero, lo cual le permitió sí acceder a grandes fuentes de conocimiento en el mundo de las cosas de las alianzas. Entonces son sujetos que tienen en sus carteras la capacidad de mostrarle al mundo alianzas entre esa izquierda sinvergüenza que ha tratado de hegemonizarse en Latinoamérica y en España con el partido Podemos y sujetos que están en este momento acusados de recibir dinero de Ecuador, de Venezuela, es decir, unos sujetos realmente, sí, realmente deleznables. Y además el radicalismo islámico que tiene a Venezuela como un punto de trabajo, porque, repetimos, Venezuela se parece un poquito a Afganistán en ese sentido, es un sitio donde se puede hacer vida, el mundo de los ilícitos, ese mundo paralelo y oscuro que existe en paralelo a las democracias, a la luz, a las cosas normales de la gente de bien, hay un mundo ilícito que se está dando y eso toma cobijo bajo leyes de derecho internacional en los estados que lo pueden permitir. Venezuela es uno de ellos. Entonces, por eso se habla de un narcoestado, de una situación funcional. Hay gente que dice eso es un estado fallido. Bueno, los nombres jurídicamente implican consecuencias, uno puede discutir si sí o no, pero en principio ese es el gran problema. Tenemos esa falencia, eso es justamente lo que portan como gran conocimiento Saab, lo que porta Carvajal, el dinero que manejó Saab, es dinero que tiene, que puede rastrearse desde la ley patriota. Eso es una cosa que cada dólar que se ha manejado, eso se sabe de dónde viene, de manera que ese señor lo que tiene en este momento es que empezar a tratar de mostrar todas esas cosas para que la gente lo sepa. Eso es lo que se espera que suceda. Y en el caso de Carvajal, lo propio. Repetimos, este no es un sujeto de mucha brillantez, esto es un sujeto que viene de un régimen venezolano donde hasta ahora lo que se ha visto es la chapucería por todas partes. Lo que pasa es que eran sujetos como el propio Chávez, llenos de dinero. Entonces, si usted sale a repartir plata, pues por supuesto se le abren todas las puertas del mundo, empezando por las ONG norteamericanas, ¿no? Ahora, ¿tú crees que los gobiernos de Europa, en primer lugar, porque tú estás en Alemania y después hablamos de Estados Unidos, entienden lo que realmente está ocurriendo en Venezuela y de alguna manera ven en ello una amenaza a la seguridad hemisférica o lo subestiman o lo ven como una amenaza pero no saben qué hacer? Y después, bueno, porque Europa no podemos generalizar, claro, está el caso Borrell, están otros actores, pero digamos, la democracia, los gobiernos democráticos y la opinión pública. Europa funciona a cierta medida, es un concierto de gente disímil. Uno llama a Bruselas, la llaman la gran cebolla, porque son capas y capas y capas y capas, uno nunca sabe dónde está metido. Pero hay un punto. Generalmente por inercia, los problemas de Latinoamérica se dejan usualmente a España. Eso es una cosa que tiene una especie de inercia diplomática, porque ellos se entienden, porque ellos saben cómo son, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que España haya tenido muchísima impronta sobre la situación venezolana. Eso lo ha utilizado el gran submarino Zapatero. Lo llamo submarino porque es un sujeto muy peligroso, sobre todo cuando usted no lo ve. Cuando ese sujeto no se ve es cuando es más peligroso, porque es un sujeto artero que no aboga por las democracias ni las libertades, sino por las complicidades con sujetos que tienen agendas oscuras. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos sujetos como Borrell. Borrell es un sujeto primero de bastante edad que ha venido justamente de esas alianzas del PSOE, de las más oscuras últimamente, que no sabemos en qué destino se mueve, pero definitivamente no está por apoyar a Venezuela. El problema de nosotros es que nosotros hemos lamentablemente aparecido en un momento de coaliciones, repetimos, cuando muchas instituciones están cooptadas, si no para absolutamente el mal, para la absoluta indolencia. Entonces, salvo la OEA, muchas veces, que es nuestro aliado que se conduele, uno quisiera que la ONU estuviese más presente. No bastan los informes, hay que moverse mucho más, hay que ejercer más presión. También es cierto que de este lado, es decir, del gobierno interino, no hubo para nada, pero para nada. Eso iba, Ivo, a eso iba. El 2019 no podía ser un momento de mejor coincidencia de factores externos e internos para la lucha democrática.
El país se activó completamente, la gente se arriesgó, se organizó, manifestó a pesar del historial reciente de represión, de muerte y de tortura. O sea, hubo una entrega y una valentía admirable de la sociedad venezolana, y dentro y fuera del país. Y desde el punto de vista de los apoyos internacionales, ¿qué más puedes pedir cuando tienes 60 países que te desconocen un régimen? Eso no tiene precedente. Pero entonces, perdón por entonces, ¿dónde estuvo la falla allí? bueno, lo primero que había que hacer, yo quiero darle el voto de confianza de la ignorancia, entendiendo que este señor Guaidó tenía 14 años cuando esto empezó. Es decir, estaba todavía jugando trompo y perinola, no estaba en las lides de conocer la situación. Venezuela, hay que recordar algo, dentro de los múltiples ministerios que tuvo, unos más fofos y unos más eficientes, tuvo una buena Cancillería. La Cancillería era un ministerio pequeñito, pero era un ministerio que funcionaba, y ahí hay gente que sí sabe y sí sabía. Entonces, lo primero que había que hacer era articular gente que sabía para nombrar un canciller, porque hay embajadores, estos sujetos que nombró Guaidó en diversos países, con mayor o menor talento, pero esa gente necesitaba coordinación. Los equipos de béisbol necesitan un manager. Eso es evidente, eso se caía de evidente. Entonces, había que hacer eso, articular eso, poner una persona en Estrasburgo, poner una persona en Bruselas, empezar a mover la presión internacional, que es lo que no se hizo. Porque todo eso no se ha hecho. Es por lo que viene un sujeto como Ramos Alupe esta mañana o ayer a decir los disparates que dicen nuevamente: agarren un fusil y no sé qué más, es pistolada. Eso no se le puede decir a esta nación que lo ha arriesgado todo, que lo ha vivido todo, que tiene una diáspora de más de 6 millones, más de la población de Noruega, está dando vueltas por el mundo. No tiene patria. Es verdad que no tiene amo, pero no tiene patria. Entonces, eso es un dolor enorme que había que articular, repetimos, desde fuera. Porque Ahora, esto no es la fue- guerra de no es Siria, esto es otro problema más complejo. Pero no es solamente el personaje que tú mencionas. Desgraciadamente han habido también algunos voceros del gobierno de los Estados Unidos que han pretendido manipular nuestro planteamiento de lo que es una operación de paz y estabilización, de lo que es el cerco de un sistema criminal complejo y adaptativo como el que hay en Venezuela, y decir que lo que estábamos pidiendo eran Marines en Venezuela. O sea, que no es solamente este personaje. Hay ¿por qué? ¿Por qué esa falta de entendimiento de lo que realmente se necesita? Sí, porque precisamente no se ofreció una articulación. En el 2019, ese momento es un momento, incluso se puede decir sismático, cuando se produce el desconocimiento. Fíjense que ahorita que va a la reunión de la ONU mantenía a Maduro, pero los Estados Unidos no lo reconocía. Entonces, incluso el tribunal en el exilio lo dictamina usurpador. Aquí se estaban dando una cantidad de pasos que había que conducir con una energía de láser, es decir, unida, no de bombillo de estar dispersando la luz hacia todos lados. Entonces, al no hacer eso, pues evidentemente las cosas siguen manejándose. No hay que olvidar que este régimen, con todo lo chapucero que puede hacer, tiene asesores. Ahí están los cubanos, y esos no nacieron ayer. Entonces, aquí hay gente que maneja las piezas de qué es lo que debe hacerse, y si usted no hace goles, se los hacen. Eso es Y no solo los sencillo. cubanos, porque hay que ver lo que han invertido en todo el tema de espionaje y seguimiento con tecnología china, satelital, y con tecnología rusa de Mm. infiltramiento de las Fuerzas Armadas y otros sectores. Eso, Ahora, perdón, eso me lleva, perdón, para cerrar la idea, eso me lleva entonces a decir, si lo que tenemos que ofrecerle al país es este diálogo, en comillas, como siempre lo escribo, en México, diálogo que no se sabe qué es. Luego de 2 consultas, ¿por qué no se hacen más consultas? Empezaron a consultar cosas que ni había que consultar, ¿no? El gobierno de transición, aquella montón de cosas, se hicieron en el 2017, en el 2019, porque ahora no se consulta. Sale una cosa que se llama plataforma unitaria. ¿Qué es eso? ¿Quiénes están allí? ¿Por qué están allí? ¿Cómo sé yo que las personas que están allí están representando intereses de Venezuela? Es decir, hay demasiados vacíos, demasiado disparate junto para provocar una coherencia. Además, fíjate, fue eso una capitulación. Si yo digo, Maduro es el gobierno, bueno, entonces, ¿que nosotros qué somos? Entonces dicen, no, pero es que ellos no son de la asamblea. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que está? ¿Qué es esto? ¿Qué nave de los locos estamos tratando de manejar y pretendiendo que los demás los crean, ¿no? ahora fíjate, tomó mucho tiempo, muchos años y muchas vidas lograr que la comunidad democrática occidental entendiera que esto no es una dictadura más, que esto no es un régimen autoritario convencional, sino otra cosa muchísimo más compleja y peligrosa para la propia seguridad hemisférica. Y mucho tiempo que ese desconocimiento también al régimen se le diera ese carácter de usurpador. De un plumazo, como tú dices, eso se intenta borrar.
qué fuerzas están atrás y por qué pareciera que hay algunas de estas grandes democracias o fuertes democracias de Occidente que lucen como paralizadas y neutralizadas ante el avance del régimen y sus aliados. Esa es una gran pregunta porque uno lo único que puede hacer es atar cabos. Para dar un ejemplo, esa actitud que acaba de tomar el gobierno colombiano en la Superintendencia de Sociedades, de tomar control sobre monómeros, es que, señores, de 10, lo ponía la prensa colombiana en estos días, de 10 kilos de comida, 4 los producen monómeros en cuanto a fertilizantes y todo eso. Tiene un valor estratégico para Colombia. Si usted le saca eso o lo mueve de golpe y porrazo, pues está provocando una situación de desbalance interno gravísima. Además, la gente no sabe probablemente, pero la otra gran competidora que llena el mercado de los abonos y todo esos fertilizantes, recuerda que Colombia es un país que depende mucho del factor agrícola, es una compañía noruega, es Yara. Entonces, oh milagro, aparecen los noruegos de nuevo. Entonces empezamos a atar conveniencias. La señora que le acaba de renunciar a Guaidó, esta señora Carmen Elisa Hernández, que viene de la directiva de monómeros, le dice, señores, si estamos provocando un enfrentamiento con el gobierno colombiano. ¿Por qué? Por la nave de los disparates, porque dice, bueno, pero entonces usted capituló como gobierno, si reconoce al otro. No hay dos gobiernos posibles, eso no existe. ¿Tú crees que es solo incompetencia o que hay algo más? Pues no todavía no se puede entender. Decir una cosa sería adelantarse. Yo lo que veo juristas importantes en Venezuela que dicen, no, no se ha capitulado. Dice, un momento, pero yo vi un documento firmado por un señor que no sé de quién lo nombró, pero Blight aparece allí. Entonces dice que el gobierno y la oposición, bueno, entonces ya se repartieron los roles. Ergo, el gobierno tiene lo que se llama prima noctis y tiene el derecho del uso de los usufructos de la nación. En fin, sí, como mínimo de guardar las formas, ese documento debería haber dicho las partes. Parte exactamente. 1 y parte 2. Exactamente. Eso de punto de arrancada. Ahora bien, este no es el diálogo 1, ni 2, ni 5. Este es el número 14. Ajá. Y ahí hay unos elementos adicionales que merece la pena resaltar. El rol de Noruega y el rol de México. México, que si algún papel podría haber tenido es ser acompañante del régimen o amigo del régimen. Pero de neutral tiene lo que tenía Cuba en el diálogo de la paz de Colombia, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿por qué se arranca con esos elementos que generan tanta desconfianza y con razón en la sociedad venezolana? Es que volvemos justo esas preguntas, esas mismas preguntas, me las hacen personas acá en Alemania, colegas, profesionales. Y entonces me dicen, pero la oposición sabe quién es López Obrador, ¿verdad? ¿Y por qué van a México? ¿Y por qué no piden un país en Europa? ¿Por qué no vienen a Alemania? ¿Por qué no se buscan un país que no tenga nada que ver en esto completamente, donde las partes sean realmente partes? Entonces, a uno ya es que la suma de disparates, para llamarlos de alguna manera, es demasiado grande. Entonces, lo único que uno tiene es un sujeto que lo regaña, le dice, agarra un fusil. ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Qué clase de evidencia se le está presentando a un país cuando viene un octogenario y esa es la única cosa que le dice a los 6 millones que están afuera? Que agarren un fusil. ¿Qué es eso? Porque no han sabido hacerse una oposición política un poco más coherente teniendo las oportunidades. ¿Qué vamos a hacer en México y qué vamos a hacer con este señor de Noruega que hasta hace poco tenía la bandera de Cuba en los perfiles? Y no solamente eso, que tiene un grave conflicto de intereses porque, como tú sabes, fue designado por el secretario general de las Naciones Unidas para el tema de la controversia entre Venezuela y Guyana en el caso del Esequibo. O sea que él mismo tiene todos los elementos para verse descalificado. Y además, perdón, solo un puntito final, además recordemos, por si acaso, aunque Venezuela ya es un ex petroestado, pero Noruega es un petroestado, Noruega tiene intereses. Esa compañía que les acabo de nombrar, por favor, búsquenla en Google. Yara es una de las compañías petroquímicas importantes, tiene un barquito vikingo como símbolo. Eso es una cosa importante dentro del mercado colombiano. Los sindicatos colombianos ya están diciendo, bueno, si Monómero se va a ir, hay que empezar a buscar opciones. Claro, es evidente y lógico que digan eso, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí que no sabemos? Por otra parte, hablando de qué es lo que está pasando aquí, yo no quiero dejarte pasar un hilo de tuit estupendo que publicaste hace unos días, donde empezabas excusándote por el lenguaje, que calificabas de cáustico, pero hablabas del bistec gordo asociado al diálogo 2. Explícanos qué es eso, en tu criterio, qué es eso del bistec gordo y quién se lo está comiendo el bistec.
Bueno, sí, siempre con la disculpa a las personas que nos escuchan. Recuérdese que Twitter tiene una parte informativa, una parte divulgativa y una parte también de cierta De pedagogía, tratar de, provocación, sí, de sí, de provocación. mover todo eso. Entonces, yo trataba de decirle a la gente, mire, señores, cuando usted capitula, ahí hay gente muy seria que estaba designada en algunos países, había gente seria que conozco personalmente y que respeto y aprecio. Entonces, yo digo, bueno, cuando usted capitula, usted está entregando todo eso. Entonces, los activos de la nación todavía, Venezuela tuvo en algún momento, en los 70, en los 80, cuando se nacionalizó la industria y todo aquello, se empezó a pensar en grandes inversiones afuera para comprar refinerías, cuando se tenían las asociaciones con la Beba Oil, con Citgo y todo lo que fue la situación de las gasolineras en Estados Unidos, Monómeros, eso es una filial de Pequiven. Es decir, esas ideas expansivas para un Estado que tenía en esos momentos una noción de sí mismo. Actualmente estamos bajo un régimen que tiene dos principios: robar y destruir. Lo que no puede robar lo destruye y lo que lo Y destruye lo roba. En depredador, fin, completamente sí, depredador. completamente. Entonces lo que se está es gastando, el país está viviendo de las reservas, ya no queda nada sino lo que había. Bueno, y Entonces, fíjate, ante la ausencia de activos que entregar aquí, entregan el territorio. bueno, exacto. Entonces, si yo digo, ¿qué tenemos de activo? Bueno, queda una parte de Citgo, que ya recuérdese que trataron de negociarla con los rusos y eso fue abortado por el gobierno A cambio de lo norteamericano. cual le regalaron unos campos de gas Ajá. valiosísimos a los Pero, rusos. pero eso pasó, eso está allí y eso es dinero y todo el mundo lo sabe. Eso es una parte. Está la situación de monómeros que es grave porque además la gente dice y especula, bueno, la situación de las ureas, de los abonos, etcétera, también tiene vínculos con la industria del narcotráfico, lo cual sumando nos lleva al terrorismo internacional, nos lleva a la ultraizquierda que está haciendo que vínculos con los narcotraficantes, etcétera. Entonces, toda esa olla que hasta ahora es especulativa, hasta que se vaya dando la información, nos hace pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Tenemos a Citgo, tenemos a monómeros, tenemos otra cantidad, tenemos el oro en Londres. Si usted, repetimos, dice, este es el gobierno, bueno, el gobierno va a empezar a ejercer sus derechos. O Eso sea no que es... para ti, vamos, mira, Ivo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una breve pausa porque esto me parece muy importante abordarlo con detenimiento. ¿Tú crees que el bistec gordo que se puede aspirar a repartir en México son entonces los activos que le quedan a la República? Eso es lo que estás planteando. Yo creo que sí, pues, dada la enorme oscuridad de México, yo tengo todo el derecho a suponer eso, sí. En parte Bueno, sí. vamos a una breve pausa y regresamos sobre tu impresión de lo que está ocurriendo puede derivar de México, pero también qué alternativa de retomar una nueva fase de lucha tenemos que construir los venezolanos y no dejar el país en manos de una transacción que termine de disolver la propia nación venezolana. Vamos a una brevísima pausa y regresamos, amigos, aquí contigo, Ivo Hernández. Gracias. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Sufrir de intestino irritable, reflujo, gastritis o cualquier otra patología gastrointestinal ya no será un problema. La doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo, te ayuda en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas y estudios endoscópicos, diagnósticos y terapéuticos. Mejora tu salud gastrointestinal con la doctora Criselis Gómez, @gastro-salud. Haz tu cita al 0424-198-0043 o visítala en Santa Paula Plaza 1, doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, conversando con Ivo Hernández, una conversación dolorosa, fascinante también, porque tiene que ver con lo que realmente está ocurriendo en el país y cómo unos cuantos pocos pretenden destruir tanto. Y no me refiero solo a las riquezas que tiene, potenciales que tiene Venezuela,
hoy en día es un país verdaderamente arruinado, pero sobre todo tantos años de lucha y tantos anhelos de libertad. Ivo, tú tienes especialidad en temas de resolución de conflictos y por eso me impresionaba tanto tu descarnado, crudo análisis de el proceso que tiene lugar en México y cómo tú planteabas que esa conversación o ese diálogo, como lo quieran llamar en México, y esa farsa electoral del 21 de noviembre son dos caras de una misma moneda. Es decir, yo te reconozco, tú me das unos cargos y unos cupos. ¿Cómo es eso, en tu criterio? Bueno, eso es un negocio bastante pobre. Yo puse en algún tuit hace tiempo que desde una negociación con el Esequibo, cuando la entregó Chávez y todo lo que catrismo tenía en la idea, porque Castro es el gran promotor de entregarle todo el Esequibo a Guyana, eso es una cosa vieja, pero la situación, no se había visto una negociación tan dramática, entregar unas elecciones. Y bueno, ok, fíjense ustedes, ¿qué sucede? Ya ha habido pronunciamientos serios, incluso a niveles jurídicos, que nuestro registro electoral no está bien, no funciona, que la situación con el voto electrónico es altamente cuestionable. Hay expertos en Venezuela, estos no son tirapiedras ni dos o tres improvisados, aquí hay gente seria que ha demostrado fehacientemente que esto no camina, que tenemos que replantear todo esto. ¿Por qué? Porque aparte de que se hagan las elecciones o no, usted tiene el sistema ya cooptado como primera medida. Como segunda medida, la gente parece olvidar que hay dos cosas que se pueden hacer todavía y que el régimen las ha hecho y ha amenazado con hacerlas, por una parte. Una es la creación de los famosos Gauleiter como los nazis, es decir, el protector, la figura del protector. Usted puede, a mí no me importa que elijan a la gente mientras no haga política, yo le doy la plata a fulano de tal que es el que va a decir cómo se hacen las cosas, vis a vis lo que sucede en el Táchira, lo que le hicieron a Ledesma, etcétera. Y se ha hecho. No hay razón lógica para decir ahora no se va a hacer. Eso como una medida. Lo otro, un replanteamiento con aquella ley de comunas y aquellos disparates de los replanteamientos territoriales. Eso daría al traste con cualquier idea de alcaldías, porque replantearía el territorio. Eso es posible, sobre todo ahora que no hay una asamblea, o si la hay, porque es que, repetimos, estamos en una especie de nube donde nadie quiere hablar claro y se nos vende como que no, estos sí saben, pues no saben. No, yo soy uno de los venezolanos en este momento escéptico ante el conocimiento. Quien haya dicho yo me siento en México, yo tengo todo el derecho a dudar. Además de eso, con personas que acaban de salir de prisión, como es el caso de este joven, se me olvidó el nombre, que Guevara. está preso y está allá. ¿Cómo sabe uno qué está haciendo ese señor? ¿Cómo sabe que no lo soltaron para sentarlo allí? ¿Cómo se sabe qué tipo de presiones no está viviendo ese hombre? Por decir un ejemplo, u otros. Es decir, aquí estamos ante una situación muy grave. Se necesita un equipo técnico, no un equipo precisamente político, para negociar. Repetimos lo que dijimos, lo dijiste tú hace rato, dos partes, no un gobierno y una oposición. Visto desde Europa, aquí lo que se ve es esto como estos matrimonios que están en desavenencia y entonces están procurando resolver su situación. Pero ya los roles están repartidos, ¿no? ¿Y cómo te imaginas tú Venezuela? ¿Cómo te imaginas tú Venezuela el 22 de noviembre? Bueno, me imagino a Venezuela, yo me imagino que deben repartirse algunas alcaldías, algunas gobernaciones. Hay gente que tiene la tesis, muy egoísta, por cierto, de sus partidos, que hay que agarrar lo que se pueda para fortalecerse, para que cuando esto se caiga yo seré el pez más gordo dentro del acuario, ¿no? Entonces, esa lógica lamentablemente funciona muy bien para ese partido, pero para Venezuela no. Venezuela se nos está deshaciendo en epidemias, en muertos, en gente que está muriendo de inanición, de enfermedades, etcétera. Entonces, si no hay tú no te imaginas lo que yo acabo de vivir, Ivo. Yo he estado en 18 estados en las últimas 8 semanas. Y bueno, como tú sabes, yo lo hago por carretera, no me venden ticket de avión, el régimen lo prohibió. Pero yo me conozco hasta el último hueco y hasta la última curva y hasta la última bodega y cada alcabala. Y de un mes a otro tú ves el deterioro de un país que se va apagando. Y sí, cómo se va fragmentando y aterrorizando la sociedad. Una de las cosas que me preocupa, y la gente se aterra incluso hasta de contármelo, es que además se está utilizando este proceso electoral como un fenómeno para legitimar y colocar en posiciones asociadas digamos, a esta estructura de poder municipal a criminales. Es decir, postular como candidatos en los estados fronterizos donde hay guerrillas, guerrilleros, y en otras zonas del país y estados orientales a malandros, a pranes. Y la gente sabe que son pranes. Y obligan a la gente a votar por ellos, porque si no votas por ellos, entonces te quito el CLAP,
te quito el ticket para la bombona de gas, o sé dónde tú vives, dónde viven tus hijos. Entonces, tú te imaginas la crueldad que significa utilizar el voto como el ejercicio de la soberanía popular como un mecanismo de reafirmar un sistema de dominación donde la gente sabe que va a votar por el PRAN o por el malandro que después viene a acabar con tu vida y a dominarte. Sobre todo porque no hay opción. Entonces, al no haber opción, sino que eso, veo además en el Twitter, por ejemplo, mucha gente ilusionada, dice, vamos a votar porque eso plantea algo. Bueno, mire, eso lo único que plantea es que usted tiene un gobierno, entre comillas, que está haciendo elecciones y donde la oposición va a tener una cuota representativa de personas que van a ganar, entre comillas. Eso no significa que van a gobernar. Eso ¿Tú no crees que significa eso que van a nos tener... hace perder territorio ya ganado en cuanto a la legitimidad o deslegitimación del régimen frente a la comunidad internacional? Enorme, enorme. Al menos yo puedo hablar por los europeos, sí, enorme, porque es que hay que ver el país en la distancia. Venezuela es un país que se suicidó en cierto término, es un país que ha ido sin ninguna guerra, sin ningún conflicto mayor, se ha deteriorado, bueno, al nivel de Siria, que ha tenido una guerra civil enorme y de varios años. Entonces, desde fuera lo que la gente quiere es poco problema, lo que la administración Biden quiere es poco problema. No quieren ruido, ya de por sí están empastelados con la situación que se les está presentando. O sea que como nosotros, lo que nosotros necesitamos entonces es lo contrario, hacer ruido. Veámoslo desde otro punto de vista. Absolutamente. Nosotros tenemos que, es que aquel dicho sencillo que usted tiene que poner el huevo y cacarear, porque si no se lo estripan las demás gallinas. Es que hay que hacer una presencia que la gente entienda en diversos idiomas. Hay que recuperar la política. Ergo, hay que caer y entrar por el aro del régimen. ¿Cómo ves tú la política para estos tiempos de soberanía criminal? Bueno, más difícil de lo que era hace 2 años. Ahí lo que estábamos analizando. A mí me tocó corregir a unos anclas acá informativos cuando me entrevistaron en los medios alemanes, cuando decían Guaidó es un usurpador, y decían no, él está siguiendo la Constitución. Y yo lo decía pensando, dice, bueno, ahora es una excelente oportunidad cuando todos esos países se sumaron, porque se logró un momento informativo para que este hombre haga una presencia internacional grande. Incluso se hablaba, incluso algunas personas decían, hay que hacer un gobierno desde el exterior para poner fuerza y presión contra lo que está sucediendo en Venezuela, porque si no los van a ir metiendo presos a todos. Es que es obvio, ¿no? Es cada rato meten preso a uno, esas puertas giratorias, ¿no? Meten preso a uno, le quitan las computadoras, le hacen esto. Y hay que hablar claro, una persona que la metan en las mazmorras de este régimen no sale igual que como entró. Ahora, entonces, esas son cosas que afectan mentalmente y hay que, repetimos, empezar a proponer cosas con ayuda exterior, porque si este mismo régimen se mantiene con ayuda exterior, ellos solos no están. Ahí está Rusia, ahí está Irán, ahí están los cubanos, ahí está gente de Latinoamérica diversa. Entonces, contra eso, una oposición sola, sin recursos, sin dinero, sin ayuda, nada. Bueno, eso es un cuento de hadas. E infiltrada, Ivo, porque yo creo que eso es uno de los problemas que más nos ha costado, reconocer. Es decir, señores, esto es una guerra híbrida, no convencional, como la quieran llamar. Estos tipos criminales nos declararon una guerra a los venezolanos. Si usted en una guerra tiene su Estado Mayor infiltrado por agentes del enemigo, ¿qué futuro puedes esperar del desenlace de esa guerra? Entonces, yo en ese sentido creo que el 21 de noviembre también es una oportunidad, porque es una raya roja y nítida en el sentido de quienes se pliegan o no a los deseos, y en este caso una gran operación de la tiranía. ¿No lo crees? Pero es que había que empezar no solo el 21, sino que no ir a México. Es que hay que exigir, cuando usted va a una resolución de conflicto o a un diálogo o lo que sea, eso tiene una forma. Eso no es una cosa que... Luego, además, este señor le saca al equipo de la sí, el plataforma, beta le saca una persona, pero mayor disparate. Sí. Es decir, eso es como que vienen a jugar dos equipos de béisbol y un equipo dice, no, fulano se sale, ese no juega. Tú dices, sí, yo voy a jugar contra Argentina, pero no puede estar Messi. Por ejemplo, exactamente. Entonces, no puede. Entonces, y entonces el árbitro lo saca, mayor disparate, y los demás no se paran. Entonces, ya no, lo entregan, los demás lo entregan, es la realidad. Sí, la suma, y esto acá... O sea, tanta ingenuidad y tantos errores repetidos, nosotros no podemos creer que es incapacidad solamente. O sea, yo creo que allí hay una representación que ha claudicado, que ya antes de acudir allí, como tú dices, ya entregó, y el solo hecho de estar allí y de firmar ese documento, Maduro y la tiranía obtiene lo que quiere. Ahora, nos quedan 2 minutos y esto ameritaría probablemente una próxima conversación con más tiempo. O sea,
cómo seguimos, porque aquí no se acaba. Perdimos esta batalla, pero la guerra la vamos a ganar. Entonces, en tu criterio, ¿cuáles son los lineamientos fundamentales para la realineación de las fuerzas internas y recuperar la priorización del caso venezolano hacia afuera? Va a sonar ingenuo, pero tengo dos ideas en la mente. La primera es recuperar aquello que se planteó cuando se hizo el interinato, que es entender que esto es un gobierno que está usurpando, que no tiene base legal, aunque esta plataforma se la reconozca. Y por otra parte, reactivar, y esto es un trabajo de hormiga, pero que puede dar rédito, todo el apoyo exterior que se ha perdido. Esto es una cosa muy importante, no debe subestimarse. Yo tengo la suerte en estos momentos de conocer gran parte de la arquitectura política, tanto de la Unión Europea como del Parlamento, y saber que esos son apoyos importantísimos que se han subutilizado, que solamente se han dejado en manos de personas que nos quieren ayudar, como la señora Dita Yarasova, como las personas que están permanentemente allí. La española, se me olvidó en estos momentos el nombre. Beatriz Becerra. Beatriz Becerra, pero eso es porque ellos quieren, pero ha sido un capital subutilizado. No hubo una presencia del interinato allí, una persona que durmiese en Estrasburgo día y noche, que estuviese en Bruselas, que estuviese tocando puertas permanentemente. Esto hay que hacerlo sentir, estamos solos. Estamos realmente solos, y probablemente con esta administración Biden y el jovencito colombiano que que asesora hemisféricamente, más solos todavía. Entonces hay que hacer en estos momentos la presión. Sí, pero los hechos son los hechos. Los hechos son los hechos y la realidad es la realidad. Y como decía el propio Craig Fowler, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, hay una amenaza real, presente, y un peligro para la seguridad de Estados Unidos, para la seguridad nacional de Estados Unidos y la del hemisferio. Y son las relaciones que tiene este régimen, por una parte con Rusia, por otra parte con Irán, otra parte con China. Eso es una realidad. Y otra realidad es que no importa cuántos paños calientes o ofertas de entregar a las mafias los activos de Venezuela que aún funcionan aquí adentro, la situación de la población y el sufrimiento de los venezolanos solamente va a seguir creciendo mientras este régimen esté aquí, y eso es una presión migratoria brutal. Eso vamos a hablar ahora sí. con David Molansky. Y lo tercero es la amenaza, la desestabilización del hemisferio, de la región. Y mira que Duque ha estado, lo encuentro yo, mucho más claro y más firme con relación al diálogo en estos últimos días, ¿no? Y a las implicaciones que esto tiene para Colombia. Yo pienso que por aquí también hay una... Tiene que saber lo que se viene encima. Y para cerrar, yo quiero simplemente cerrar el círculo. Insisto en lo mismo, esta izquierda, esta ultra izquierda posmuro que se ha reinventado, que ya no le interesan los pobres, que va con otras ideas, se financia con el narcotráfico, cuál es la idea del castrismo siempre, está unida con el terrorismo mundial. Esa alianza existe y esa alianza convive en Latinoamérica. Es una cosa muy peligrosa lo que estoy diciendo, hay que tomarlo en serio. Y tenemos que asumirla, porque en ese juego geopolítico es donde está inserta Venezuela y la posibilidad de nuestra liberación. Eso es. Ivo, te agradezco muchísimo. La verdad es que tu claridad, y como tú dices, viéndolo desde afuera, pero al mismo tiempo tu cercanía y tu preocupación por Venezuela, a mí me emociona mucho, y creo que hay que hablar con la verdad, llamar las cosas por su nombre. Y yo no tengo dudas que la fuerza interna existe. Te lo digo a ti y a los venezolanos que están fuera. Para mí, yo tengo testimonios de eso todos los días. La gente está dispuesta a luchar, pero eso sí, con confianza en una dirección política que no los vaya a dejar más nunca, ¿sabes?, en la estacada y desviarse por fines inconfesables. Así que yo creo que también hemos aprendido a los golpes, y lo que nos toca es el desafío más grande. Y yo sé que la sociedad venezolana la va a asumir junta, los que estamos aquí y los que están afuera. Así que muchísimas gracias por esta conversación apasionante, y retomémosla pronto, ¿sí? Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Gracias a ti, Ivo. Cuídate muchísimo. Amigo Ivo Hernández, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de München, Alemania. Como les digo, también guerrero del teclado. Y vamos a una brevísima pausa, y al regreso con otro venezolano que está haciendo un trabajo increíble afuera también. Es David Smolansky, son dos amigos. David Smolansky, comisionado de la Secretaría de la OEA para la situación de los migrantes y refugiados de Venezuela, y alcalde perseguido en el exilio. Ya regresamos con David Smolansky. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y para mí es un placer presentar nuevamente a David Smolansky. David es comisionado para la atención de la crisis de migrantes y refugiados de Venezuela de la Secretaría General de la OEA. También es alcalde en el exilio, perseguido por esta tiranía. David, tú has hecho unas declaraciones y unas afirmaciones que te confieso me han llegado al alma, me han dolido mucho en estos días, cuando tú hablabas del éxodo de Venezuela y hablabas de un país fuera de un país. Y a propósito de los informes que has elaborado en la OEA, al frente de esta oficina, recientemente las Naciones Unidas reconoce que hay más de 6 millones de venezolanos refugiados. Empecemos por allí. ¿Qué significa esto históricamente, algo inédito en Occidente? Bueno, María Corina, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en tu espacio y saludar a toda la audiencia. Nunca quise dar esta cifra, ¿no? Temía cuando empecé a trabajar en la OEA hace 3 años que si no hay una solución en Venezuela, pudiésemos llegar a ese escalofriante número, que más que número son personas, son seres humanos, son venezolanos desterrados, menores de edad, ancianos, adultos, mujeres. 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos es la crisis, oficialmente es la crisis más grande migratoria que se ha registrado en la región. Es actualmente la segunda crisis más grande del mundo, solo superada por Siria, pero quiero hacer una salvedad, que Siria ha ocurrido en una década, en un conflicto armado, aquí ha ocurrido en 6 años, sin tener una guerra convencional y una catástrofe natural. Y pues evidentemente si no hay un restablecimiento del orden democrático, una recuperación de las libertades en Venezuela, esa cifra pudiese llegar hasta 7 millones en 2022, que ya superaría a Siria. Y te agrego algo, y perdona que me extienda. Hay más refugiados venezolanos que refugiados afganos, lo cual la crisis venezolana tiene que dejarnos como moraleja que la ausencia de democracia, la ausencia de libertad, la ausencia de Estado de Derecho puede dejar consecuencias migratorias similares o peores que países que han pasado por guerras. Ese es el drama. Es un tema importante, también tú lo decías recientemente y me pareció muy valioso que lo resaltara. La gente no está huyendo solamente por la crisis humanitaria. Aquí hay un tema de una aspiración de libertad y dignidad. Y yo creo que, y eso es un testimonio que yo permanentemente recibo de los venezolanos que están en el exterior y en contacto con muchos venezolanos en la frontera a punto de dar el paso, ¿sabes?, para salir del país. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensan las autoridades de otros países en los cuales tú has hecho un esfuerzo tan grande para conseguir que se regularice la situación de los venezolanos como asilados políticos, o sea, con regímenes especiales, como los acuerdos y los tratados temporales de protección en Colombia, lo que se está planteando ahora en Ecuador? ¿Pero qué piensan cuando entonces ven un asilado político como tú,
que podría ser alcalde si le diera la gana cualquier otra cosa, y de la noche a la mañana regresan a Venezuela y no les pasa nada. Eso no afecta a tu trabajo. Puede afectar seriamente porque alguna autoridad migratoria pudiera decir que no hay riesgo de volver a Venezuela, y entonces pues a venezolanos se les pudiese negar el estatus de refugiado o el asilo político. Es realmente lamentable que eso esté sucediendo. El exilio no se puede banalizar, María Corina, el destierro no se puede frivolizar. Yo no voy aquí a hablar de mi historia. Yo justamente este mes estoy cumpliendo 4 años desterrado, 4 años que no he podido volver a Venezuela, que no he podido ver a mi familia como quisiera verla. Y esa realidad que este servidor padece, la padecen 6 millones de venezolanos, porque el venezolano no huye en familia, el venezolano se separa de su familia. El hijo que deja a la madre, el padre que deja al hijo, los nietos que dejan a los abuelos y se despiden. Entonces, el exilio no está para banalizarse, el destierro no está para frivolizarse, y evidentemente, pues cuando hay algunos que además sin explicar, porque el tema es que no lo explican, de que regresan así nomás al país. Bueno, quizás es mejor que ni lo expliquen, David. Bueno, deberían hacerlo, ¿no? Al menos deberían hacerlo, pero en todo caso ni lo explican. Eso el día de mañana una autoridad migratoria a un venezolano que haya huido, por ejemplo, de la represión del FAES, o que haya huido de la emergencia humanitaria compleja, o que haya huido del deterioro de los servicios, lo puede perjudicar. Y eso es parte del mandato que, perdón, me extiende el mandato que me ha dado el secretario general, que por un lado es documentar a través de testimonios las causas de la migración forzosa, porque si nosotros no echamos nuestro cuento, María Corina, nadie lo va a echar por nosotros. Yo le pido a cada venezolano y venezolana que me escucha, eche su cuento, relate su historia. El mundo supo lo que ocurrió con el judaísmo porque contaron la historia de los campos de concentración. Si no, nadie se hubiese enterado del holocausto. Bueno, y si no, no tendríamos un proceso avanzando en la Corte Penal Internacional en este momento por crímenes de lesa humanidad, pero son muchísimos, muchísimos más, y es natural que la gente tenga miedo porque son criminales y malignos y hacen daño a la familia. Ahora, tú también has sido muy enfático con lo que representa el 21 de noviembre como un espacio de claudicación y de entrega y de reconocimiento de la tiranía. Yo quisiera que, y el partido no es fácil por la situación que tú estás y la militancia en tu partido. En ese sentido, ¿qué le dices tú a aquellos, digamos, compañeros, colegas que están en este momento quizás convocando a ese evento sin tomar en cuenta las consecuencias que a lo externo esto puede tener? Bueno, lo que yo he dicho en privado lo he dicho en público. No hay condiciones para el 21 de noviembre. El 21 de noviembre no está planteada una elección, es una adjudicación, una asignación. Solamente cuando la misión técnica exploratoria de la Unión Europea visitó el país en julio, ya vimos lo que allí ocurrió, una balacera en Caracas, donde solamente en los centros de votación donde hubo la balacera hay 500.000 personas que votarían, ¿no? ¿En qué condiciones pueden votar? El arresto arbitrario a Freddy Guevara y luego toda la extorsión que hubo en México, el asalto a la residencia del presidente Guaidó, las innumerables amenazas y persecuciones que sufren dirigentes como tú cuando recorren el país. Es decir, yo creo que el venezolano está muy claro con el 21 de noviembre. El venezolano no va a participar en un proceso que ya desde hoy es fraudulento, en un proceso de que por qué va a haber condiciones en noviembre cuando hace apenas 9 meses para las parlamentarias no lo hubo, en un proceso donde sigue habiendo un control social férreo a través del carnet de la patria y las cajas CLAP, y así están presionando a gente para ir. Y lo que yo he venido diciendo, María Corina, no votar en dictadura es un acto de desobediencia civil. No votar en dictadura es desafiar a un régimen que tiene un aparato represivo, cruel, perverso, que tiene un sistema de control social férreo. Hay quienes dicen que no votar no es hacer política. El no votar no es hacer política. Bueno, no votar es jugar a la antipolítica cuando tienes un sistema de libertades, cuando tienes democracia, cuando tienes Estado de Derecho. Si tú no haces uso de tus derechos y juegas a la no participación, ahí estás haciendo antipolítica. Pero en Venezuela no hay democracia, en Venezuela no hay libertad, en Venezuela no hay Estado de Derecho. Entonces, aquella familia que a lo mejor hoy tienen completamente rastreada en algún barrio, en alguna urbanización, en algún caserío en Venezuela,
y decide no ir a votar el 21 de noviembre. Eso es un acto de desobediencia civil. Eso es hacer política en dictadura. ¿O es que acaso la ilegitimidad de Maduro no se terminó de evidenciar con el fraude del 2018? ¿O es que acaso esta Asamblea Nacional ilegítima precisamente tiene ese desconocimiento interno y externo por la no participación en diciembre? Bueno, eso mismo tiene que ocurrir eso es el 21 de noviembre. Y eso es el resultado supuesto. de una política, y de una política Totalmente. que tenía como propósito y que tiene, porque nosotros la mantenemos, la deslegitimación y la desestabilización de la tiranía para poder lograr su asfixia. Al final es un país secuestrado, David. País secuestrado, Totalmente. cuando tú tienes un secuestro prolongado con rehenes y tienes a los rehenes así, tú tienes que cortarle los vínculos que le dan apoyo desde afuera al secuestrador. Tú le cortas todo, le cortas la comunicación, le cortas la información, le cortas la inteligencia, le cortas la luz, le cortas el agua, o sea, para que el tipo tenga que sentirse que no le queda otra que negociar. Entonces, esos vínculos o esos insumos, ¿quién se los da hoy a la tiranía? Rusia, China, Irán, y eso es lo que hay que cortar. Ahora, sentados en México reconociendo la tiranía, lejos de cortarles esos vínculos, se los va a hacer más grandes. Y además la carta de cambio, imagínate tú, nada más y nada menos que unas supuestas posiciones de alcalde y gobernadores que qué poder real tienen. No tienen poder real, y además los alcaldes que tuvimos posiciones políticas como las que tuvo este servidor, las que tuvo Antonio Ledesma, las que tuvo Delson Guárate, bueno, ya vimos qué pasó. Entre el año 2013 y 2017 hubo 13 alcaldes inhabilitados, destituidos, presos o forzados al exilio, y quienes se juramentaron ante la constituyente en 2017 realmente estuvieron para cumplir una posición, pero para cumplir un cargo, perdón, pero no para asumir una posición política. David? Entonces, ¿qué buscan esos partidos y esos candidatos que están convocando para ese encuentro? Porque eso ellos lo saben. No me vas a decir que eso lo sabe todo el mundo. Yo creo que hay, en muchos casos hay intereses ocultos. Creo que en otros casos hay una intención de fenestrar lo que se ha construido desde el año 2019. Yo sí creo que hay una intención de fenestrar lo que se ha construido. Bueno, de fenestrar el gobierno interino, de fenestrar la institucionalidad que eso representa, que no se logró el objetivo final, que es salir de la dictadura, es verdad, pero hay conquista. A mí me hablan de espacios. ¿Qué es más importante, el espacio de la OEA o el espacio de un concejal en este momento? ¿Es el espacio de la embajada ante la Casa Blanca o el espacio de cualquier botella vacía en la cual se están peleando? El espacio en el Banco Interamericano de Desarrollo, el espacio del oro de Inglaterra, el espacio de Citgo, es decir, aquí ha habido conquistas. Esto es una guerra moderna. El espacio en los corazones y en la credibilidad de la gente, David. Exactamente. Porque entonces, allí está la fuerza genuina, la que no nos pueden quitar nadie, y es el derecho a la libertad, el derecho natural a la libertad, a no aceptar lo que pretenden imponernos, que es vivir en cautiverio, mendigando poco al piste, que al final, que además no es nada, porque es una cosa absolutamente efímera e irreal. Entonces, exactamente. Y no es que se esté en contra de las elecciones. No es que se esté en contra de las elecciones. Pero las elecciones... No, pero hay quienes, María Corina, les encanta, tú sabes, jugar a la desinformación en tiempos donde la información la consiguen por redes sociales. Yo no caigo en elecciones, bueno, que haya condiciones de verdad, que sean elecciones libres, que sean elecciones transparentes, que sean elecciones justas, con observaciones electorales, para ejercer el poder. Eso sí, bienvenida a esa elección. Elecciones donde el venezolano afuera pueda votar, por cierto, porque hoy esos 6 millones de migrantes y refugiados, aproximadamente 4 millones tienen más de 18 años de edad, o sea, 4 millones pudiesen votar. Eso sí es elecciones de verdad con condiciones, pero no lo que se está planteando para el 21 de noviembre, que además, lo dice este servidor que fue alcalde, prepárense aquellos que quieran asumir esa responsabilidad en estos tiempos de tiranía, porque van a ser rehenes, porque cuando no haya agua y no haya luz, ustedes van a ser corresponsables de la culpa de la dictadura, y lo más grave aún, van a renunciar a las posiciones políticas aquellos que aún las mantengan. Porque pero el punto más importante, David, que yo digo que al final es la prueba ácida de todo lo que, como venezolanos, más allá de nuestras responsabilidades en el ámbito político o diplomático, todo lo que nosotros vayamos a hacer lo tenemos que pasar por un filtro.
y es si eso ayuda a acelerar la salida de la tiranía o eso prolonga su estadía y por lo tanto la agonía. Entonces la gran pregunta que hay que hacerse, ese evento el 21 de noviembre, ¿acelera la salida de Maduro o lo atornilla? Y punto, ahí está la respuesta. Y yo creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Ahora, la clave aquí es qué vamos a hacer nosotros, más allá de advertir al país de lo que no debe hacer. Y cuando hablo de nosotros, no estoy hablando yo, María Corina, estoy hablando de los ciudadanos, los que no caemos en esas trampas y los que no nos vamos a resignar ni a rendir nunca. Y ese es mi planteamiento. ¿Qué sientes tú que es lo que debe ser el próximo paso? Porque ese 21 de noviembre claramente se divide en dos, que yo creo que es un parteaguas. Yo creo que hay muchas oportunidades. En primer lugar, Venezuela va a seguir siendo, o la dictadura, mejor dicho, va a seguir siendo un problema enorme para la región. Va a seguir afectando la democracia, la estabilidad y la seguridad de la región, así como va a seguir generando consecuencias humanitarias incalculables, con 10 millones de personas en situación de hambruna en Venezuela y 6 millones de refugiados. O sea, la mitad de la población hoy está en situación vulnerable. Entonces, ante eso, hay que seguir aumentando la presión por parte de la comunidad internacional para poder erosionar este sistema criminal hasta que se desvanezca. Hay que seguir impulsando trabajos como el que yo y muchos otros hacemos, en integrar, en proteger a aquellos desterrados, porque van a ser claves para la restitución de la democracia en Venezuela, pero también para reconstruir a Venezuela. Yo todavía creo, María Corina, que queda mucha gente adentro, trabajadora, emprendedora. Tú lo has visto en los recorridos que has hecho por el país, y esas personas pues ahora, ¿tú crees? quieren una mejor conducción. Entonces yo sí creo que todavía hay mucho que hacer. Más bien el régimen juega a que hay una rendición, a que hay un desánimo generalizado, a que se tire la toalla, y ese no es el camino en que se dará. ¿Tú crees que el 21 de noviembre se cierra un ciclo de una clase política? Yo creo que es probable que muchos políticos el 21 de noviembre cierren una etapa, y ellos van a hacer lo que le expliquen al país eso. Yo sí creo. ¿Tú crees que hay la oportunidad de realinear a la gente honorable que hay en todas las organizaciones civiles, sociales, políticas, de venezolanos dentro y fuera del país, para avanzar con más fuerza y con más aprendizaje en el camino a la liberación y el desmontaje del sistema de mafias? Yo sí creo que hay una oportunidad de realinear. Yo creo que estamos en un momento donde hay que desprenderse de cualquier ambición o interés individual o partidista. Creo que hay muchísimos venezolanos que han estado vinculados a la política o no, valiosísimos, talentosísimos dentro y fuera, que hay que saber organizar. Creo que hay que tener una aproximación mucho más seria hacia la Fuerza Armada y hacia los cuerpos policiales, porque pensar que se va a llegar al poder sin el poder militar o sin el estamento militar es algo de una ingenuidad absoluta. Soy un convencido también de que necesitamos el apoyo internacional. La situación en Venezuela no se va a resolver únicamente con el esfuerzo de los venezolanos. La comunidad internacional tiene una responsabilidad también con el restablecimiento de la democracia en Venezuela, especialmente porque hoy Maduro ha hecho de Venezuela un santuario para la criminalidad, y un santuario además que está siendo alcahueteado por otros actores internacionales que quieren desestabilizar esta zona de influencia de los Estados Unidos. David, te lo agradezco muchísimo. Te agradezco Gracias. no solo esta conversación, sino te agradezco ese trabajo riguroso, profesional que haces cada día. Me consta cómo recorres tantas zonas donde hay refugiados, donde hay venezolanos, donde les brindas apoyo, donde les haces saber que no están solos, y en buena medida lo que se ha logrado de acompañamiento y de aliviar un poco el dolor y darle oportunidades a tantos venezolanos que han tenido que huir, se debe al trabajo que tú y muchos otros han hecho, y también, por supuesto, al rol de la Secretaría General de la OEA. Así que mi respeto, mi cariño. Gracias, María Corina. Gracias. Y también mis oraciones con tu familia en este momento que el querido Cardenal Oroza está en una situación delicada. Toda Venezuela lo queremos y lo respetamos mucho, y estamos rezando por él y por la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídate mucho y seguimos en contacto. Amigos, se nos ha ido la hora de hoy, ha volado. Un programa de muchos planteamientos y reflexiones profundas que nos afectan a todos, así que les agradezco mucho por habernos acompañado, y los espero el próximo martes contigo. Dios nos bendiga.
RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.